¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Ángel Parada y hoy vamos a hacer un pequeño análisis de qué es dónde me conviene más invertir. Como ustedes saben, yo tengo más de 35 años de experiencia en la comercialización y construcción de bienes raíces aquí en México. Ahorita estamos en un análisis dentro del territorio mexicano, ¿ok? Para todos aquellos que están en otros países y que quieran incluso ver las rentabilidades que pueden generarse en México y pueden también hacerlo una comparativa con sus países y podemos, incluso si me ponen ahí comentarios, donde pueden lograr mejores rentabilidades de lo que vamos a hablar. Podríamos trabajar juntos para generar análisis, ahora sí que internacionales, en cuanto a la rentabilidad de diversos proyectos en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que es donde a nosotros más nos interesa en estos momentos. Y bueno, ¿en qué invierto? En bienes inmuebles, ya sea habitacionales, industriales o comerciales, que son los tres más importantes actualmente. Entonces, la inversión inmobiliaria comercial, la industrial y la habitacional ofrecen distintos niveles de riesgo, retorno, y depende de muchos factores, ¿no? Los factores como ubicación, ciclos económicos, entiéndase ciclos económicos como las crisis que pueden llegar a afectar y cómo pueden llegar a afectar los retornos de cada uno de estos sectores de inversión inmobiliaria. La demanda local, porque es muy variada, incluso aquí en México hay lugares donde se distinguen, por ejemplo, para casos de vivienda, o sea, de la inversión en inmuebles habitacionales, y los comerciales pueden diferir, ¿no? en resultados en diferentes regiones, así como la parte industrial. Y los marcos regulatorios de cada uno de los estados en México pues son diferentes muchas veces. Y el perfil del inversionista, el cual también es muy, muy importante. ¿Cuál es tu perfil como inversionista inmobiliario? ¿Ok? Por eso las respuestas son variadas, pero la tendencia es muy clara y vamos a resumir aquí por qué esta tendencia, el por qué y qué es lo que te conviene hacer desde tu óptica, desde tu nivel de perfil de inversionista, para que tú puedas también definir y tomar tus decisiones en base a esta información, y obviamente puedes hacer más investigación, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Siempre tener diferentes fuentes de información. Bueno, lo habitacional se destaca por demanda constante y de menor ticket, o sea, la inversión es mucho menor de la entrada, pues, ¿no? Y la comercial por rentas más altas, contratos más largos, y la industrial por alta rentabilidad y mantenimiento bajo, porque pues, en realidad el que se encarga del mantenimiento es la industria. Quien te renta son los que se encargan de este mantenimiento, ¿no? Sin embargo, en la habitacional pues tú te terminas encargando de todo. Y la elección depende de la tolerancia al riesgo que tengas tú o que tenga tu grupo y al capital que cuentes. Que vamos a iniciar con la que la gente tiene menos relación o que tiene menos información, que es la inversión inmobiliaria industrial. ¿Qué incluye? Bueno, incluye plantas, bodegas, centros logísticos, parques industriales, naves de manufactura, de distribución, de almacenamiento, parques logísticos en general. ¿Cuáles son los pros de esta inversión? Es de alta demanda estructural. El crecimiento del comercio electrónico y el nearshoring están impulsando la demanda de espacios logísticos, que sería lo más adecuado. Pues entonces, buscar parques logísticos que cuenten con todos los servicios y sobre todo que cuenten con certificaciones. En este caso puede ser certificación LEED, que les da también pues más atractivo para las empresas, sobre todo las que participan en una cadena productiva, ¿no? Que tienen diferentes componentes y utilizan de diferentes empresas para terminar o para fabricar algunas cosas, ¿no? Tiene mayor rentabilidad e incluso va mucho más allá del 8% y alcanza hasta el 12-13%, lo cual es muy bueno. Estos son los pros de por qué invertir en industrial. Los contratos de arrendamiento son de largo plazo, pueden ir incluso mucho más de 10 años. ¿Por qué? Porque el instalarse en un parque pues no es nada barato, es muy costoso y obviamente pues tienes una menor rotación, o sea, los inquilinos son más estables, son empresas de logística, de manufactura. La sensibilidad al ciclo económico es mucho menor porque tardan en generarse.
suele amortiguar mejor las recesiones del comercio que el comercio del retail, ¿no? Tradicional. ¿Por qué? Porque en lo que te empieza a afectar a ti como industria, pues ya pasaron quizá 2, 3 años y ya cambió totalmente la dirección de la economía. Entonces no tienen esta sensibilidad tan alta que como puede tener algunos comercios, por ejemplo. Estamos hablando y seguimos hablando de la inversión en bienes raíces industriales. Y tienen mucho menor codependencia con el arrendador y el arrendatario. ¿Por qué? Porque aquí básicamente le entregas la planta y te desentiendes. No tienes que estar revisando que si les sirve los baños, que si la electricidad, que si esto, que si lo otro. Simplemente entregas la planta. Hay una administración general donde se encargan de los cargos o los gastos comunes y básicamente del interior de la planta te desentiendes. Entonces eso es muy, muy valioso para cuando lo que estás buscando es tener un ingreso pasivo, completamente pasivo. Los contras, bueno, es una alta inversión. Evidentemente, pues, comprar una bodega o un espacio en un parque logístico, pues requiere de un cierto capital elevado, ¿no? Tienes una alta dependencia de ubicación geográfica y conectividad. O sea, los inmuebles tienen que estar muy bien ubicados y suelen ser difíciles de reconfigurar para otros usos. O sea, necesitas tener un lugar específico para el tipo de industria al cual vas dirigido. Hay menor liquidez, o sea, en el momento que tú requieras algo de liquidez proveniente de tu inversión, pues no es fácil vender rápidamente y sobre todo si no hay una demanda específica. Y el costo de mantenimiento operacional que requiere infraestructura de servicios de seguridad y accesos, por ejemplo, como bien mencionábamos hace ratito. Y la especialización requiere conocimiento técnico del sector logístico. Los parques logísticos cobran cuotas de mantenimiento y de seguridad de entre 7 y 8 pesos por metro cuadrado aquí en México. Estamos hablando de pues más o menos unos 40-50 centavos de dólar por metro cuadrado de planta. Y parques logísticos de mayor superficie, que van de más allá, más de 1 hectárea, o sea, 10,000 metros cuadrados, pues suelen cobrar entre 1,500 y 2,000 pesos por hectárea. Bueno, ahora vamos a pasar a la inversión inmobiliaria comercial. ¿Qué incluye en este tipo de inversión? Pues todo lo que son locales comerciales, todo lo que es street malls, centros comerciales, tiendas ancla, espacios retail, oficinas y consultorios, aunque consultorios creo que estaría un poquito arriba de lo que estamos ahorita mencionando. Consultorios también tienen una alta rentabilidad. Ahorita vamos a irnos ya también desmenuzando todo esto. En una siguiente propuesta vamos a hablar también del fractional, vamos a hablar de consultorios, vamos a hablar de otras cosas que también podrían tener o podrían aumentar la rentabilidad de tu inversión. ¿Cuáles son los pros en la parte comercial? Pues altas tasas de ocupación en zonas prime. Obviamente, pues si es una zona prime, también los gastos pueden aumentar los gastos de mantenimiento. Sin embargo, bueno, esto es un pro, ¿no? Que tienes tasas altas de ocupación y sobre todo también si están en lugares de alto tráfico peatonal. Alto rendimiento, supera fácilmente el 7%. Contratos también son a largo plazo, pero más bien mediano plazo, entre 3 y hasta 10 años, dependiendo pues el tipo de inquilino. Los inquilinos, son profesionales, o sea, son empresas, son rentas por franquicias sólidas, tiendas son contratos robustos, las tiendas ancla, y los gastos de mantenimiento a menudo los cubre el arrendatario, no son cubiertos por el arrendador, lo cual se convierte en un pro. ¿Cuáles serían los contras? Hay mayor competencia, hay plazas por todos lados, ¿no? Esto puede reducir el tráfico físico y la saturación del mercado. La inversión inicial suele también ser media alta, dependiendo obviamente del tamaño del local, no la ubicación, etcétera, pero también es algo robusta la inversión. Hay un mayor riesgo a la vacancia prolongada, o sea, si te dejan el local y quizá te puedas tardar varios meses en poder colocar ese local nuevamente, lo cual obviamente te afecta, es un contra. Hay una alta sensibilidad a las crisis económicas, o sea, en el momento que haya alguna situación como por ejemplo lo que sucedió con el COVID, lo que primero haces es cerrar tu local comercial y pues se acabó, ¿no? O sea, sacas tus cosas y vámonos antes de que nos empiece a generar
un gasto y que tengamos que sacar el dinero de otra bolsa, ¿no? Requiere ubicación también estratégica, o sea que no todas las plazas pueden darte una buena rentabilidad, y tiene altos costos de mantenimiento. Ese es el tipo de plazas, sobre todo cerradas, donde hay mucha seguridad, donde hay muchos gastos relacionados con las áreas comunes, y eso te puede restar obviamente la rentabilidad, porque al final del día de tus ingresos de las rentas tienes que sacarle o quitarle, si es que tienes retenciones en caso de personas físicas, o incluso lo que te pueda costar el mantenimiento de las áreas generales. No estoy hablando del mantenimiento del interior del local, sino de las áreas exteriores. Y ahora pasamos a la inversión inmobiliaria habitacional, que es la residencial. Básicamente está orientada totalmente a viviendas, departamentos, casas, básicamente la vivienda en general. Los pros, pues una demanda constante. Siempre va a haber necesidad de vivienda. En México el déficit de la vivienda es amplio. Entonces siempre va a haber quien te rente. Siempre, sobre todo si tienes un buen precio, ¿no? Acorde con el mercado local, con la zona. La diversificación, que va desde pequeños departamentos hasta alta gama. Pueden ser casas grandes, chicas, medianas. Hay para todos. Realmente hay una diversificación que sí puedes lograr en esta inversión, en esta industria. Es más fácil de vender o de rentar. O sea, en realidad, si hay rotación, lo rentas muy rápido. E incluso si lo que quieres es tener liquidez, o sea, pues también puedes venderla no tan rápido. O sea, es una liquidez moderada, sin embargo, es mucho más rápido que vender, por ejemplo, una bodega de 700, 800. Imagínate una bodega también de media hectárea, de 1 hectárea, ¿no? Y la inversión inicial puede ser más accesible si es que pues, estás quizá invirtiendo, no sé, un departamento muy pequeño de 700,000, o sea, estás hablando de 35, 40 mil dólares, hasta obviamente pues puede irse hasta $1,000,000, dependiendo del tipo de inversión que tú quieras hacer. Pero la contra, por ejemplo, más importante que yo le veo para los inversionistas es la rentabilidad, que suele ser mucho menor incluso que la comercial y que la industrial. O sea, en este caso es el de menor rentabilidad. La sensibilidad de ciclos económicos también es muy alta, porque pues obviamente hay caídas de empleo y de crédito y impactan directamente al sector. Hay mayor gestión de inquilinos. ¿Por qué? Pues porque ahí sí se le echó a perder la llavecita, que si una lámpara no enciende. Todo este tipo de cosas que realmente implica que tú como propietario o que alguien como administrador esté implicado en resolverle las situaciones a los inquilinos, se genera un desgaste que nadie de los inversionistas quiere. O sea, no hay un ingreso pasivo como tal, requieres de mucha participación. Entonces, creo que para así efectos prácticos de un ingreso residual no es la más conveniente. El riesgo de los gastos o los daños que te puedan causar al bien inmueble también van en contra tuya. ¿Por qué? Porque muchas veces te dejan la propiedad hecha un desgarriate. Entonces tienes que entrar tú con tu dinero ahora a resolver el tema, y si no es tanto de una administración como tal. Los administradores generan o procuran los gastos externos a la vivienda y los pequeños gastos de reposición de algunas cosas, pero al momento que se van los inquilinos y que quizá te dejan todas las paredes deshechas por falta de mantenimiento, porque tú no puedes llegar y quiten todos sus cuadros y quiten los muebles porque voy a pintar la casa. Eso te esperas hasta que ya se salgan los inquilinos, y es cuando te das cuenta que la reposición del bien inmueble tal en las condiciones como las que estaba, pues te cuesta mucho más de 3 o 4 meses de renta de la misma propiedad. Y si hiciste una renta a corto plazo, pues básicamente se te va a la mitad entre gastos administrativos, mantenimiento y lo que serían los daños, reparar los daños de la propiedad. Y también tienes una alta rotación. O sea, el inquilino quizá al año se te va y tienes que encontrar otro. Es más comisiones, es más todo. No es para nada mi selección como la mejor alternativa de inversión de bienes inmuebles. Entonces estamos hablando, bueno, en resumen, la renta, o sea, el ROI, la rentabilidad de esta inversión, por ejemplo, en la habitacional va del 3 al 6%, comercial del 7 al 10%, y la industrial va desde el 8 hasta el 12, incluso más del 12%. Entonces aquí va ganando, por ejemplo, la industrial, ¿no? El costo de entrada, pues en habitacional puede ser bajo, medio, dependiendo del tipo de vivienda o el tipo de apartamento que compres.
En la comercial puede ser alto, medio alto, y la industrial sí siempre suele ser muy alto, ¿ok? Aquí posiblemente la estrellita se la gana en la habitacional porque es un ticket más bajo de inversión. Los contratos cortos, largos y muy largos te afectan precisamente en lo que comentábamos ahorita de estarles reparando y haciendo algunas medidas para mantener el valor de tu bien inmueble. En el tema habitacional eso te afecta mucho, y en el tema industrial no te afecta en lo más mínimo, porque en realidad pues, son paredes con techos altos y se acabó. Pero la gestión pues alta, frecuente cuando es habitacional, porque tienes que estar viendo y revisando y adecuando y atendiendo que si todas las cosas que pueden llegar a surgir durante el proceso de la renta, las cuales van directamente a tu costo, a tu bolsillo. En comercial es medio bajo, y en industrial es muy bajo la gestión, o sea, tu participación. El riesgo dentro de lo habitacional es bajo, medio, en comercial es medio alto y en industrial es medio. Entonces, ahorita los beneficios generales de la inversión inmobiliaria ya los conocemos: es plusvalía, el aumento del valor con el tiempo por la ubicación en la infraestructura. O sea, estos ROIs, esta rentabilidad que les estoy dando es sin contemplar la plusvalía. O sea, la plusvalía sería un beneficio adicional, lo cual obviamente son los beneficios que te genera la inversión inmobiliaria. Tienes la plusvalía que pues podría variar entre quizá un 8, 10% hasta un 15, 20%, más la rentabilidad que te puede generar dependiendo de la industria en la cual te estés enfocando. Que como vimos va desde 3% habitacional, lo más bajo, hasta un 12% de industrial, lo más alto. Y bueno, también en los beneficios de la protección contra la inflación, los precios y rentas suelen sujetarse al alza de inflación, o sea que constantemente estás haciendo una actualización de los rendimientos o de los ROI que te puede generar esta propiedad o esta inversión contra la inflación. Y está perfectamente bien justificado, incluso todos los contratos lo prevén o lo contemplan. Y la diversificación, que es la baja correlación con los activos tradicionales, que son acciones, bonos, etc. Aquí, bueno, pues de acuerdo a lo que platicamos ahorita, pues está bien sencillo. Ahorita lo que más te deja en rendimientos donde tienes menor participación, o sea, menor desgaste, es en la inversión industrial, o sea, en bodegas o parques logísticos. Gracias en México al e-commerce y al nearshoring, que tenemos una demanda de parques logísticos, y bueno, estos te traen muy interesantes tasas de retorno y contratos muy estables para empresas tanto nacionales como internacionales o multinacionales, lo cual también es muy bueno porque tratas con empresas y no con personas físicas que muchas veces no tienen el cuidado de mantener pues una buena relación con los arrendadores, y les vale gorro, pues como quien dice, y finalmente en el tiempo siempre por la necesidad de estar encontrando inquilinos no les haces tanta investigación acerca de su comportamiento en la renta. Sin embargo, las empresas sí cuidan mucho este aspecto, entonces es también importante ese tipo de contratos muy estables, y es ideal para inversionistas con capital estratégico y una visión a mediano y largo plazo. Esto es siempre muy importante. Si van a invertir en bienes raíces, tengan esta visión a largo plazo. No estamos hablando de un meta y saca, ¿no? De que lo necesito pasado mañana. Eso es muy complicado en los bienes raíces. El comercial puede ser rentable si estás en una zona prime, no con un enfoque retail de experiencias, una marca que te pueda rentar un ancla, por ejemplo, que te pueda dar un muy largo plazo, que estén bien gestionados los centros, ¿no? O sea, donde estás, en el centro comercial o el street mall, que tenga una buena gestión de administración y te puede generar ingresos sólidos. Pero estás más expuesto a los ciclos económicos y los cambios de consumo. Por ejemplo, ahorita que están solicitando muchas cosas por internet, en las plataformas, etcétera, pues muchas de estos locales que pretenden acercar al cliente estos servicios y productos, pues ya no son tan necesarios tener un local comercial como tal, y lo hacen de forma digital, lo cual también pone en riesgo tu inversión. Y la parte habitacional, o sea, es la más accesible para inversionistas pequeños o de poco capital. Ofrece estabilidad y una liquidez moderada, porque pues de repente puedes darle vuelta al inventario, y con rentas constantes, ¿no? Las ganancias no son tan altas, pero con una menor barrera de entrada,
y una fácil diversificación. Pues básicamente las recomendaciones estratégicas para inversionistas institucionales es en industrial, ¿no? Para inversionistas de capital medio, pues lo habitacional de alta demanda, y para inversionistas enfocados en flujo de caja, el comercial le viene muy bien. En México, dependiendo en dónde te quieras enfocar, por ejemplo, si te vas al industrial, definitivamente Monterrey es una de los que tienen más alta demanda, rentabilidad y de retorno, así como el Bajío en toda la comarca lagunera también. Entonces hay diferentes puntos donde puedes tener alta rentabilidad. Guadalajara no es tan malo, va a crecer mucho con el tema de Manzanillo, está creciendo mucho con todo el tema de nearshoring. Ciudad de México, Toluca, hay muchos lugares donde puedes invertir. En comercio también, Guadalajara es muy de comercio, creo que hay muchas oportunidades comerciales. Y habitacional, donde tienes las más altas rentas, también son Guadalajara, Monterrey, quizá también Ciudad de México, aunque ahí depende mucho también de la zona. Pues básicamente es esto la información que te tengo. Hay mucho más que te puedo extenderme aquí durante horas hablando de esto. Para mí es el pan de cada día. Creo que tienes que hacer tu investigación, tienes que ver cuál es tu aversión al riesgo, definirte como inversionista, qué tipo de inversionista eres, y con eso puedes también acercarte, pues ahora sí que comprimir tus opciones para que puedas hacer la mejor elección. Pero sobre todo te pido que des un vistazo a la tokenización de activos del mundo real. Todo eso te acerca mucho más a la inversión inmobiliaria y minimiza muchísimo los riesgos, dándole un aumento en la liquidez que ni te imaginas. Y puedes invertir desde montos muy pequeños y empezar a explorar y ver cuáles son tus rendimientos, cuáles son tus opciones, diversificar completamente. Entonces creo que ya para un inversionista que tiene poco capital, pero quiere aprender y sobre todo que quiere acrecentar su patrimonio, la opción más adecuada es la tokenización de activos del mundo real. Yo te digo que si te pones a buscar las opciones que tienes a nivel mundial, la más adecuada para ti, para tu bolsillo y para tu comodidad en tu celular lo puedes hacer con Plusvalika. Bueno, eso fue todo por hoy. Búscanos en Plusvalika. Yo soy Miguel Ángel Parada y esto fue todo.